Hola, ¿qué tal amigos del Ministerio Encuentro? Mi nombre es Daniel Pérez, soy el pastor del Ministerio Hispano acá en la iglesia Odessa Bible Church y queremos darle una cordial bienvenida a este movimiento que busca revolucionar el concepto de la religión y la fe. Es un gusto tenerles por acá en las plataformas digitales, pero también queremos anunciarles que estamos en el 3901 del Pembroke Street en Odessa, Texas, justo detrás de Target, ya con nuestras puertas abiertas en nuestro servicio en español 10:45 de la mañana todos los domingos. Así que les esperamos, queremos que tenga un encuentro con Dios, queremos que tenga un encuentro con otros y que tenga un encuentro contigo mismo, que desarrolle tus talentos y que vivas una vida con propósito. Gracias por acompañarnos, Dios te bendiga. Soy yo para que el grande me acepte así. Me encontró en mi perdición tu amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo en mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Hola, ¿qué tal, amigos del Ministerio Encuentro? Bienvenidos una vez más a nuestro mensaje dominical. Es un honor, un gusto, un privilegio tenerlos por acá de vuelta. Gracias por acompañarnos, gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Ha sido un gozo conocer gente nueva por medio de esta plataforma. Ha sido un placer poder saber que los estamos acompañando en estos tiempos difíciles de cuarentena. Gracias a Dios, por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Odessa, estamos viendo como una luz al final del camino. Parece que las cosas comienzan a funcionar. Las fases que el gobierno había estado ordenando se han venido desarrollando con éxito y ya estamos viendo a nuestros ciudadanos, a los vecinos un poco más confiados en salir y tratar de recuperar el ritmo de vida. Eso es una buena noticia. Hay que celebrar las buenas noticias. Y hablando de buenas noticias, hoy voy a compartir un mensaje maravilloso con ustedes que espero sea de bendición para sus vidas, inspirado en la historia del libro de Hechos, capítulo 13. Así que le invito a que busque su Biblia, la abra en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a estudiar el primer viaje misionero del apóstol Pablo, un personaje que ha venido siendo protagonista en nuestros últimos mensajes. Ahora lo vemos entrando en acción. Así que bueno, busque su Biblia. En el celular también funciona. Descargue una app de la Biblia para que la tenga siempre con usted, porque esta es la herramienta que Dios nos ha dado para pelear esta batalla. Y esta herramienta tiene medicina para su alma, ánimo, esperanza, consuelo, amor, lo que necesitamos en tiempo de cuarentena. Bien, sin más preámbulo, quiero hacer una breve oración y comenzamos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que es verdad, tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos exhorta, nos consuela. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que nada errado salga de mi boca y todo sea para la edificación, exhortación y crecimiento de tu pueblo. Gracias, Señor, por una oportunidad más para predicar tu palabra y para exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero comenzar con una frase de uno de los personajes en la historia más importantes, el señor Winston Churchill. Un guerrero, un hombre que se enfrentó a los nazis, a la Alemania nazi en su momento más poderoso. Y este hombre dejó un centenar de frases inspiracionales y entre ellas tenemos esta. Cuando hablaban de la Segunda Guerra Mundial y la gente pensaba que ese iba a ser el fin del mundo, Winston Churchill decía, esto no es el final, ni siquiera es el inicio del fin, pero es quizás el final del principio. Me encanta Winston Churchill y la capacidad que tenía para animar a su ejército, animar a las personas que estaban a su alrededor, llenarlas de valentía y de coraje para enfrentar a sus enemigos. Winston Churchill aquí nos está diciendo, parece que llegamos al fin, pero es muy probable que apenas estemos llegando al final del principio. Estamos comenzando una nueva vida,
Hemos estado hablando de cómo hacer para dar un cambio radical en nuestras vidas, trascender, pasar del anonimato, cómo hacer para vivir unas vidas con propósitos. Y todo se trata de perspectiva. Mientras muchos están esperando el cataclismo mundial, el fin de los tiempos, hay otros que dicen este apenas es el comienzo. Este apenas es el final del principio, vienen cosas mejores. Ese es el ánimo que queremos transmitirle a ustedes, un ánimo de valentía, de coraje, de esperanza. Y con esta frase vamos a comenzar el mensaje de esta mañana que lleva como título El viaje de tu vida. El viaje de tu vida inspirado en el primer viaje del apóstol Pablo al cumplimiento de su propósito divino, a la expansión del evangelio. Bien. Cuando pienso en el viaje de la vida, ya el simple hecho de mencionar la palabra viaje me emociona porque en lo personal me encantan los viajes, me encanta planificar viajes, sobre todo si es por tierra, por carretera, manejando. ¡Wow! Me encanta organizar eso, ir con mi esposa, con mi hija. Y siempre recuerdo los viajes que hacía con mis padres. En el carro íbamos todos con una función específica. Mi mamá era la encargada de preparar los sándwiches para el camino, los pancitos que nos íbamos comiendo. Yo a veces me encargaba de escoger la música. Mi hermano estaba pendiente de las paradas que teníamos que hacer. Mi papá iba manejando. Cada uno como un equipo sentados en el carro preparándonos para llegar a un destino de placer, de vacaciones, de disfrute, etc. Eso me recuerda que esta semana que pasó, mi hija recibió una sorpresa maravillosa de parte de Dios. Justo antes de celebrar su cumpleaños le preguntábamos, ¿qué quieres que te regalemos? Y ella nos dijo, quiero que me regalen un caballo. Cuando ella pide un caballo, yo primero vi el espacio de mi sala y dije, ok, aquí no va a caber un caballo. Y nos reímos de su inocencia, de su belleza. Lo cierto es que parece que Dios escuchó la petición del corazón de mi hija. Y sin nosotros planificarlo, ni organizarlo, ni prepararlo, justo el día después de su cumpleaños, recibimos la llamada de una hermana de la iglesia acá en Odessa que nos dijo, oigan muchachos, quiero invitarlos a mi finca para que traigan a Daniela a manejar caballos, no sé si se dice manejar caballos, pero a andar en caballo, en uno de mis caballos. Quiero regalarle eso a Daniela de cumpleaños. Y cuando yo recibí esa llamada, ese mensaje, yo dije, wow, qué detallista es el Señor. Escuchó la petición de mi hija y mientras nosotros nos reíamos, Él estaba organizando todo para darle la mejor sorpresa de cumpleaños que recibió Daniela. Cumplió su sueño de poder cabalgar. Así que mientras nos preparamos para ir a celebrar el cumpleaños de Daniela, íbamos en el camino y no le dijimos a dónde íbamos. Le dijimos, te vamos a llevar a un lugar que te va a encantar. Tenemos una sorpresa para ti. Y en el camino ella iba llena de expectativa, de ilusión y me preguntaba, ¿a dónde vamos? Vamos a Florida, vamos a la playa. Era muy divertido verla brillando de expectativa, de ilusión, alegre, celebrando que su papá la iba a llevar a un lugar que a ella le iba a encantar. Eso me hizo meditar acerca de lo maravilloso que es tener un padre que tiene el control de tu vida y que te dice, hijo mío, acompáñame que te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Eso nos lo dice nuestro Padre espiritual, nuestro Dios eterno, una y otra vez. Y cuando comparaba la expectativa de mi hija, pensaba también en las personas que son víctimas del secuestro. No sé si usted ha conocido o ha escuchado la historia, pero en nuestros países, en Sudamérica, en especial en mi país, en Venezuela, para la fecha en la que nos fuimos del país, había un delito que estaba en tendencia, que estaba marcando la pauta, y era el delito que se llamaba el secuestro express. Y consistía que te secuestraban por un par de horas o por un par de días
para presionar a tus familiares para pedir un rescate, una recompensa. Entonces cobraban un dinero para liberarte y generalmente eran altas sumas de dinero, generaban una tensión bien profunda en los familiares y en el secuestrado, ¿no? Pero era algo express. Lo cierto es que cuando pensaba en la expectativa de Daniela, vino a mi mente ese pensamiento. Mira qué gran diferencia hay entre una hija que tiene la expectativa de la promesa de un padre que le dijo que le iba a llegar a un lugar donde iba a disfrutar, y la expectativa que tiene un secuestrado que acaba de ser capturado por sus secuestradores y ha sido vendado, amarrado y tirado en la parte de atrás del vehículo y solo escucha amenazas de muerte. Te vamos a matar si tu familia no paga. Te vamos a matar si no recibimos la recompensa. Te vas a morir. No sirves para nada. Tu familia no te quiere. No nos quieren pagar el dinero. Ese tipo de presión psicológica que ejercen los secuestradores para encontrar el rescate. Y eso me trajo a mi mente la idea de cómo estamos viviendo nuestra vida. Pensar que la vida es un viaje me parece fascinante porque en lo personal me encantan los viajes, como les acabo de mencionar. Y yo sé que ustedes hoy en cuarentena están desesperados para que se acabe, para poder ir a la playa, a la montaña, salir de la casa por lo menos. Así que si vemos la vida como un viaje y usamos estas dos analogías que le acabo de mencionar, podemos ver que hay 4 formas de vivir la vida. La vida se puede convertir en un paseo maravilloso o la vida se puede convertir en un secuestro express. Estas 2 escenas tienen 4 personajes. En el secuestro podemos ver al secuestrador y podemos ver al secuestrado. Y en el paseo podemos ver al padre y podemos ver al hijo. Vamos a analizar un poco estas 4 figuras para que tú puedas identificarte. ¿Cómo estás viviendo el viaje de tu vida? ¿Acaso estás viviendo como el secuestrador? ¿Cómo saber si estás viviendo como el secuestrador? Lo primero que tienes que hacer es reconocerte. ¿Acaso eres de ese tipo de personas que le encanta hacer daño? Ese tipo de gente que solamente ofende, hiere, es pesimista, es negativa, siempre tiene palabras de rechazo, de desprecio. Y quizás hoy tú no lo puedas ver, pero lo único que generas es daño, tristeza y dolor a tu alrededor. Hay gente que vive como los secuestradores. Hay gente que tiene relaciones tóxicas, que saben que no van a ningún lado, pero que no dejan a la otra persona solamente por herir, por dañar, y les roban tiempo, les roban felicidad, les roban valor a la vida de los demás. A esos secuestradores les tengo una recomendación que son las 3 R's. La primera R es reconócete. Isaías 1, 18, 19 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Porque es muy probable que si tú hoy te reconoces como una persona que solo sabe hacer daño, una persona que solo sabe herir, que solo sabe causar dolor, quizás no te atrevas a acercarte a Dios porque no creas que lo mereces. Quizás digas que tú eres demasiado malo como para ir a la iglesia. Quizás piensas que tú has sido tan despreciable en la vida que no mereces una nueva oportunidad. Mira lo que te dice el Señor en Isaías 1:18. Vengan acá, que aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Esto es un llamado a que te reconozcas. Sí, reconoce que has hecho daño. Reconoce que las personas a tu alrededor han sido heridas por quizás palabras, hechos, acciones que has generado en el pasado voluntaria o involuntariamente. Y luego reconoce a Dios. Reconócete a ti, pero también reconócelo a Él. Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo
y no me acordaré de tus pecados. Esto es un mensaje para aquel que siente que no merece el perdón. El gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te está diciendo hoy, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vamos, le estoy hablando a alguien que tiene un peso de culpa tan enorme sobre sus hombros, que no se considera merecedor del perdón, ni del favor, ni de la misericordia de Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No es porque tú lo merezcas, es por gracia, es un regalo, por amor de sí mismo. Y no se va a acordar nunca jamás de tus pecados. La última R es la recomendación final. Tú que vives como un secuestrador, te invito a que abandone el malvado su camino, como lo dice Isaías 55:7. Y el perverso abandone sus pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán misericordia. Abandona tu camino, renuncia a esa vana manera de vivir. Vamos, saca de tu cabeza esos pensamientos perversos y vuelve al Señor. Regresa al Padre. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Ahora bien, quizás tú te sientes como el secuestrado, asfixiado por la tensión que te genera el sistema, la enfermedad, el virus, la pandemia, sin saber a dónde te llevan. Le hablo ahora a aquel que no tiene idea de lo que va a pasar mañana, que ha perdido toda su confianza, que vive en ansiedad, que vive en miedo, que vive en angustia y temores, que siente que lo tienen vendado, que no puede ver el futuro con claridad, que se siente atado de manos, que escucha solo amenazas de muerte, que su corazón se siente afligido, que está lleno de dolor y tristeza por todo lo que le ha pasado en su vida. Le hablo a aquel que se siente como secuestrado por el sistema, secuestrado por sus malas decisiones, secuestrado por sus vicios y adicciones. Este mensaje es de Dios para ti. Reconócete, entiende que la angustia causa tristeza. Esa tristeza que hay en tu corazón es producto de la angustia, de la aflicción, del estrés que estás viviendo. Pero una palabra amable trae alegría, dice el Proverbios 12. Esta palabra es para ti, para darte ánimo. Tú que te sientes secuestrado por tus malas decisiones, esa angustia que llevas encima, lo único que genera es tristeza. Y así no quiere Dios que vivas tu vida. Dios quiere que vivas tu vida como un paseo donde el Hijo confía en el Padre y se sienta a disfrutar el recorrido, el paisaje, las anécdotas, los cuentos y las canciones que cantamos en el recorrido. Porque es un paseo, no es un secuestro. Dios no quiere secuestrarte. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Reconócelo. Mateo 11:28, palabras de Jesús. Jesús dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tú que sientes que no has podido descansar, que el peso de la angustia y la agonía te consumen hasta los huesos. Jesús, que vino a dar su vida por ti, te dice, ven a mí y yo te daré descanso. Si hoy te sientes cansado, si hoy sientes que estás vendado, si hoy sientes que tienes un velo que no te permite ver más allá, estás secuestrado por no saber cómo vas a pagar la renta, por no saber cómo vas a pagar tus deudas, por no saber cómo vas a conseguir trabajo en los próximos días. Vengan a mí, dice el Señor Jesús, y yo les daré descanso. ¿Cuál es la recomendación que les quiero dar a ustedes? La recomendación es que no se afanen, como dice Filipenses 4. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia, vamos, con buena actitud, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pon todas tus cargas en la oración.
Transforma tu petición en adoración. Comienza a entender, a abrir tu mente y a pasar a trascender desde el secuestrado al hijo que se deja llevar por el Padre en un camino que lo lleva a plenitud. Tu Padre hoy te está diciendo, ven a mí. Yo te voy a llevar a un lugar que te va a encantar, que vas a disfrutar, donde vas a hallar plenitud, placer. Jesús te está diciendo en esta mañana, no te afanes, yo tengo el control de tu vida. Si tan solo me aceptas como tu único y suficiente Salvador, puedes estar seguro y confiado de que lo mejor está por venir, porque yo soy quien dirijo tu vida. Yo soy quien guío tus pasos. Yo soy quien te sano. Yo soy quien te provee. Yo soy el Dios de paz, dice el Señor. Ahora bien, hay un tipo de personas que no es ni el secuestrador, ni es el secuestrado, sino que se creen que son los papás de los helados. Aquel que está lleno de soberbia, que siente que tiene todo bajo su control, que no necesita a Dios. Yo tengo todo bajo control. Mis negocios están operando de la manera correcta. Yo soy un tipo inteligente. Soy un hombre sabio. Soy un hombre de negocios. Yo no necesito a Dios. Todo lo he ganado por mi esfuerzo, con trabajo duro, con sacrificio. A mí nadie me ha dado nada. Ese tipo de personas tiene el síndrome del papá. Y tienes que reconocerte. Si tú hoy sientes que no necesitas ayuda de nadie, que no necesitas a Dios, que lo tienes todo fríamente calculado, que todo está controlado, que las cuentas bancarias siguen creciendo, este mensaje es para ti. Reconócete. Reconoce que al altivo Dios lo rechaza. Reconoce que el Salmo capítulo 10, versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese es el altivo, cree que no existe Dios, no lo necesita, no lo busca y se convierte en una persona altiva, arrogante, superficial. Y tienes que reconocer lo que el Padre dice. Proverbios 16:5 dice que es abominación al Señor el altivo de corazón y ciertamente no quedará impune. Si tú eres una persona que está lleno de orgullo, que mira a la gente por encima del hombro, que cree que es superior, tu corazón está lleno de altivez y orgullo, y eso no es nada más que abominación delante de los ojos de Dios, y hay una promesa de castigo. No quedará impune el altivo. ¿Cuál es mi recomendación para aquellos que tienen el síndrome de papá? Proverbios 3, 5 al 8. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Esta última frase del proverbio me recuerda que puedes tener todos los millones del mundo, pero nunca vas a poder comprar la salud. Puedes tener todos los millones del mundo, pero nunca vas a poder comprar la salud y la fuerza. Eso viene de Dios. Y la recomendación es que si te humillas, y ojo, hay una mala interpretación del concepto de la humildad, porque la gente piensa que ser humilde es verse inferior, verse menos, verse pobre. Ojo con el concepto de la humildad. Me encanta un concepto que escuché de John Maxwell acerca de la humildad, y él dice, la humildad no es pensar menos de ti. La humildad es pensar menos en ti. Es pensar más en los demás. Es dejar de pensar en ti y pensar en cómo puedes agregar valor a la vida de otros. Es convertirte en un canal de bendición y no en una esponja que solamente absorbe. Es mirar más hacia afuera y menos hacia adentro. Es ser más de bendición y esperar menos de los demás. Es dar antes que recibir. Eso es ser humilde. Así que bueno,
estos son los consejos para los 3 tipos de personas que están alejados de cómo se debe vivir la vida. El secuestrador, el secuestrado, el padre. Todos ellos viven vidas confundidas, erradas. El secuestrador haciendo daño, el secuestrado siendo víctima, sufriendo, en aflicción y en dolor, en miedos y angustias. El padre cree que se las sabe todas y no necesita a Dios. Pero nos falta un elemento que analizar. Es el elemento del hijo. Aquel que, como Daniela, se monta expectante en el carro sabiendo que el papá la va a llevar a un lugar espectacular. Como Daniela, sin saber a dónde va, sabe que va a un buen lugar porque cree lo que su papá le dijo. El hijo. Y así le damos contexto a la historia que se encuentra en el capítulo 13. Comienza diciendo que mientras ayunaban en la iglesia de Antioquía y participaban en el culto al Señor. Recuerden, la iglesia de Antioquía fue la iglesia que analizamos la semana pasada. El video está disponible en YouTube y en Facebook si lo quieren hojear para entender el contexto. Así que estaban ahí en Antioquía, ayunaban, estaban orando, estaban en un culto al Señor y el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Hebreos 13:12. Miren, un término interesantísimo que tiene que entender el hijo. Porque, ojo, déjeme decirle algo, el hecho de que ya te reconozcas como hijo no quiere decir que ya lograste la meta de la vida y ya sabes cómo vivir. Es apenas el final del principio, como dijo Winston Churchill. Apenas estamos aprendiendo a vivir, reconociéndonos primeramente como hijos de Dios, entregándole a Él nuestras vidas y reconociendo que Él tiene el control de todo. Apenas estamos dando los primeros pasos en nuestra vida, en nuestro viaje de regreso a casa. Entonces, lo primero que le hace saber Dios a sus hijos es que tienen un llamado. Noten esto: aparten ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado, dice el Señor. Dios, en la medida en que tú más te entregues y entregues tu vida a Él y con diligencia lo busques en la oración, en la lectura de la palabra, va a ir revelando cuál es el llamado que tiene para tu vida. Y entonces, cuando descubres cuál es tu llamado, entras a la acción. Y lo que pasa es que en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí hay un personaje interesante que me encanta, se llama Juan. Juan no estaba en el verso que le acabamos de leer anteriormente, es decir, que Juan no había sido llamado. Sin embargo, Bernabé lo trajo como su ayudante. Bernabé es el tío de Juan. Entonces Bernabé dijo: me voy a llevar a mi sobrino en este viaje. Ojo con esto, porque Juan no tenía el llamado en ese momento. Juan estaba en su proceso de exploración. Juan estaba en su proceso de descubrirse. Mire, cuando usted practica un deporte y sabe que pertenece al equipo ganador, solamente es cuestión de que ubiquen cuál es su posición. El equipo al cual usted pertenece es el Dream Team, es el equipo de sueño. Usted juega en el equipo donde Jesús juega. Ya el juego está ganado. Así que su posición es cuestión de tiempo. El coach lo que hace es probarte en cada lugar. Fíjense, Juan estaba siendo llamado por su tío, no por Dios, a acompañarlo a un viaje misionero. Y lo que pasa es que Juan se aparta de ellos. No logró completar el viaje. Y no es primera vez que Juan hace eso. En Marcos 14 vemos al mismo Juan corriendo de la escena en la cual arrestaron a Jesús, dejando la ropa tirada porque lo habían tomado de su bata, corriendo desnudo, abandonando la escena. Juan era una persona que todavía no había encontrado su lugar, ya había aceptado a Jesús, ya había reconocido el poder de Dios. Sin embargo, estaba en el dilema:
¿para qué me ha llamado Dios? Tú hoy que te consideras hijo de Dios y que sabes que Dios tiene planes buenos para tu vida, pero que aún sientes que no has conseguido tu lugar, quiero invitarte a que como Juan intentes. Juan intentó seguir a Jesús, pero no pudo y huyó. Luego intentó acompañar a Pablo y Bernabé y tampoco pudo, tuvo que apartarse del viaje. No sabemos las razones. No sabemos las razones por las cuales Juan renuncia por segunda vez, pero lo que podemos ver es que Juan está en un proceso donde está encontrando su posición. Y esta discusión fue tan tremenda que más adelante en el capítulo 15 podemos ver a Pablo y a Bernabé preparando su segundo viaje misionero y vemos a Bernabé queriendo llevar de nuevo a Juan en el viaje. Pero Pablo le dijo, no, yo no voy a llevar a ese muchacho que ya le renunció a Jesús. Nos renunció a nosotros en el primer viaje y vamos a volver a darle un intento. Ya no le voy a dar más intento. Y fue la discusión tan fuerte que el verso 39 dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Miren la discusión que hubo entre Pablo y Bernabé por el joven Juan Marco, un joven que sabía que era hijo de Dios, pero que aún no había encontrado su lugar. Y yo quiero que usted lo vea hoy, hermano. Quizás hoy tú entiendes que eres hijo de Dios, entiendes sus promesas, entiendes el concepto de la salvación, de la vida eterna, y aún así no has encontrado tu lugar. Querido amigo, querida amiga, bienvenidos al viaje de tu vida. Tú eres parte del equipo ganador. Tú que tienes a Jesús como tu suficiente y único Salvador, eres parte del equipo del sueño. Eres parte de un viaje que lleva a plenitud. Estás en el carro montado con el gran Rey, quien te lleva al cumplimiento de los sueños más profundos que hay en tu corazón. Es cuestión de tiempo, querido amigo y querida amiga, para que usted descubra cuál es su llamado en la tierra. Y quiero dejarte 3 personajes que se reflejan claramente en la historia del capítulo 13 del libro de Hechos, esperando que tú te puedas identificar con alguno de ellos y que esto sirva de herramienta para que tú puedas enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. En el capítulo 13 del libro de Hechos podemos ver 3 posiciones del Hijo. La primera posición del Hijo es la posición del líder, que es muy diferente a la posición del Padre. Ojo, un líder es una persona revolucionaria como Jesús. Jesús vino a revolucionar el concepto de la religión y la fe, trajo un nuevo mensaje innovador para vida eterna, para todo aquel que en él crea. Pablo era un revolucionario, Pablo era un líder, un hombre innovador, un hombre que salta de las estructuras, piensa fuera de la caja, se atreve a probar cosas nuevas, va a los gentiles cuando nadie se había atrevido a hablarle a los gentiles, va y predica en Grecia, va y predica en Roma. Eso es un líder. Un líder es una persona que tiene una visión elevada, que ve al futuro que ve al futuro con claridad, que se atreve a tomar riesgo, que se atreve a salir de estructuras y probar cosas nuevas. Pero también tenemos gerentes que también son importantes. Los gerentes son esas personas que mantienen el status quo, que también es importante. Muchas veces hemos escuchado, hay que salir de la zona de confort, pero seamos honestos. ¿A quién le gusta salir de la zona de confort? No hay nada mejor que estar en un lugar, en una zona segura. Y para que esa zona segura se perpetúe en el tiempo, necesitamos buenos gerentes. Pedro era un excelente gerente. Pedro comenzó la iglesia en Jerusalén y prevaleció a pesar de las persecuciones, del miedo,
del caos, de las amenazas, Pedro mantuvo la estructura de la iglesia en el corazón de la persecución. Ahí en Jerusalén se mantuvo la iglesia, perduró la iglesia y floreció la iglesia gracias a la buena administración, sabiduría e inteligencia de Pedro. Pedro no estaba acostumbrado a romper estructuras. Pedro no estaba acostumbrado a innovar y crear cosas nuevas. Pedro estaba acostumbrado a saber administrar los recursos que había recibido del Padre y multiplicarlos. Mi esposa es la gerente del hogar. Si yo no estuviese casado con mi esposa, yo estuviese viviendo debajo de un puente. Porque yo soy de esos locos que le gusta tomar riesgo para todo. Y mi esposa siempre me pone un freno y me dice, hay un budget, hay una estructura, hay un presupuesto que respetar, hay normas, hay principios, hay reglas. Esos son los gerentes y también son necesarios. Pedro era un gerente. Pero también tenemos los colaboradores. Los colaboradores son aquellos que sacan lo mejor de las personas que tienen a su alrededor. Bernabé es el mejor ejemplo de lo que es un colaborador. Bernabé pudo sacar lo mejor de Pablo. A pesar del rechazo de los judíos y del miedo de los cristianos, Bernabé vio el talento que había en Pablo y lo impulsó, lo animó, lo acompañó, lo apoyó, hasta que logró el cumplimiento de su propósito divino. Cuán fascinante es tener a nuestro alrededor este tipo de colaboradores. Bernabé colaboró con Juan Marcos a pesar del rechazo de Pedro, a pesar de la mala racha que Juan había tenido en su vida, fracaso tras fracaso. Bernabé todavía podía ver el potencial de su sobrino y lo apoyó, lo animó, lo empujó, lo impulsó, hasta lograr conseguir de Juan Marcos su potencial máximo. Terminó convirtiéndose en uno de los evangelistas, autor de los evangelios más importantes que hoy tenemos en la Biblia. Terminó convirtiéndose en el principal y el primer obispo de la iglesia de Alejandría, una iglesia que revolucionó todo el continente africano y que fue fundamento, fue pilar de la expansión de la iglesia y del movimiento cristiano hasta el día de hoy. Juan Marcos tuvo la bendición de tener a su lado un colaborador, una persona que sacó lo mejor de él. Y quizás tú estás llamado a ser eso, un coach, un motivador, un pastor, un maestro, una persona que puede ver el talento en otros y animarlos, equiparlos y exhortarlos, empujarlos para que ellos saquen lo mejor de sí. Un ejemplo claro que les puedo dar acerca de lo que es un líder y lo que es un gerente, lo podemos ver en el monte Sinaí, en el desierto, cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, liderados por el líder Moisés, que se atrevía a cruzar mares, que se atrevía a enfrentar faraones, que se atrevía a ir a lo desconocido creyendo que por delante iba su padre, que lo había llamado. Y previamente había tenido un llamado. Y un gerente como Aarón, su fiel compañero, su fiel amigo, su hermano, en el desierto, a la hora de que Moisés fue a encontrarse con el Señor para recibir las tablas, las promesas, los 10 mandamientos como son conocidos hoy en día, el pueblo se quedó ansioso por la demora de Moisés en el monte y estaban desesperados y planificando en volver. Pero un buen gerente como Aarón quiso ganar tiempo y dijo, muchachos, ¿qué es lo que necesitan para que se calmen? Necesitamos una imagen a la cual podamos adorar, decía el pueblo. Construyamos un becerro de oro. Y Aarón, en su inteligencia para administrar los recursos que Dios le había dado, dijo, ok, vamos a construir un becerro, pero eso va a requerir tiempo. Fíjense la manera como un gerente piensa. Tengo que controlar y mantener el estatus. Tengo que mantener esto que me dejaron para administrar hasta que el líder regrese y nos guíe hacia lo que viene por delante. Así que Aarón lo que hizo fue ganar tiempo y empezó a pedir oro y a comer tiempo, fabricando. Se tomó todo su tiempo para la construcción de ese becerro, dándole chance y clamando a Dios que el líder volviera. Miren lo maravilloso que es poder trabajar en equipo.
Tener un líder, una persona que vea, que sea innovador, que se atreva a tomar riesgos. Tener un gerente que le ponga un freno al líder y le diga, ten cuidado, estos son los presupuestos, estas son las normativas, no puedes ir hasta tan lejos. Y tener un colaborador, alguien que siempre te está animando y te está diciendo, vamos, tú puedes, tú eres hijo de Dios, tienes estos dones, tienes estos talentos, tienes estas virtudes. ¡Wow! Ese es el viaje de tu vida, mi querido hermano. Tú estás llamado a asumir una de estas tres posiciones como hijo de Dios. Estás llamado a liderar, o estás llamado a gerenciar, estás llamado a colaborar, a servir, pero estás llamado a vivir una vida con propósito. No estás llamado a vivir secuestrado por un sistema. No estás llamado a ser el villano de la película que hiere para ganar, que mata para triunfar, que derrota para vencer. No estás llamado a ser el arrogante que cree que todas se las sabe. Estás llamado a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, líder, gerente, colaborador, 3 en 1. ¿Por qué no? Estás llamado a revolucionar el concepto de la religión y la fe, a no quedarte encajonado. Estás llamado a brillar y a hacer luz. Hoy el mundo necesita líderes, gerentes, colaboradores, que tengan el concepto claro de lo que significa ser un líder, de lo que significa ser un gerente. Todos ellos inspirados, motivados, con fundamentos firmes en el temor de Dios, sabiendo que si estos 3 líderes tienen el temor de Dios, nos van a guiar a lugares maravillosos, a lugares de delicados pastos, a lugares de plenitud, a lugares de vida en abundancia. Es ahí a donde yo quiero invitar a los hermanos a que vivan una vida plena, siendo hijos y no secuestrados, siendo hijos y no esclavos, siendo hijos confiando que quien va en el volante te lleva a un lugar maravilloso. Te invito a que vivas como hijo del Rey. Pon tu esperanza en Dios. Y Él concederá, así como lo hizo con mi hija, Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje con aquellos que hoy me han regalado de su tiempo para compartir esta palabra. Señor, permíteles que ellos puedan ver tu mano en sus vidas y que ellos puedan ver su propósito divino. Padre Santo, que ellos puedan entender que han sido adoptados y que ya no son gobernados por el espíritu de la esclavitud y del temor, que hoy los velos se caen, las ataduras se rompen y son libres para transitar los caminos que tú has prediseñado para ellos. Incluso desde antes de su concepción ya tú nos conocías. Señor, gracias porque tú tienes planes maravillosos y de bien para nosotros, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar, nuestro llamado, nuestro propósito. Pero mientras que vamos en ese proceso de descubrimiento, podamos entender que ya somos parte del equipo ganador y que ya no podemos vivir en aflicción ni en miedo, que ya somos parte del equipo ganador y que ya no necesitamos vivir en la duda de lo que mañana va a pasar, porque creemos y confiamos que tú tienes el control. Gracias, Señor, por tu favor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. ¡Ánimo! Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús.
cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mis transgresiones tú perdonaste, nada nos pueda separar. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay ningún otro nombre, Señor. Majestuoso y poderoso eres, y hermoso Dios. Aquí venimos a orarte, Jesucristo. Te pedimos que vengas aquí y que estés entre nosotros. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está, y los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inagualable, incomparable, hoy y por siempre tú reinas. Tuyo es el cielo, tuya la gloria, tuyo es el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inagualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Aquí estamos por ti, Señor. Te cantamos que poderoso eres tú, Dios. Poderoso su nombre es,
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, es incomparable.